Un cordial saludo nuevamente, apreciados amigos, hermanos. Me alegro saludarles aquí en nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Bienvenidos. Vamos a tratar un tema súper importante sobre los fantasmas. ¿Existen o no existen los fantasmas? Algunos hoy en día están con esas expresiones: vi un fantasma, vi aquello, vi lo otro. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a estudiar juntos este importante tema, así que antes vamos a tener una oración. Oramos. Eterno Dios, dirígenos en este importante estudio, que el Espíritu Santo sea con nosotros y que tu palabra, Señor, nos oriente en cuanto a todos estos temas. En el nombre de Jesús, amén. Es claro para la mayoría de nosotros que hay mucha situación compleja hoy en cuanto a la brujería, la hechicería y los fantasmas. Pero quiero que miremos una historia que sucedió en el tiempo del primer rey de Israel. Te estoy hablando del rey Saúl. Acompáñame allí al primer libro de Samuel, el capítulo 28, versículo 1. Y allí vamos a mirar esta historia sobre una aparición de un fantasma. Vamos a mirarlo. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado a la tierra a los encantadores y a los adivinos. En primer lugar, la Biblia afirma que Samuel ya había muerto. ¿Sabes lo que la Biblia enseña? Que los muertos nada saben. Eclesiastés así lo menciona: los muertos no tienen más paga ni tienen más actividad en esta tierra. El que se murió, se murió. Por lo tanto, Samuel había muerto, ya lo habían sepultado, y Saúl necesitaba consultar a un profeta y no tenía profeta porque Samuel había fallecido. Así que dice la palabra, sigue el relato bíblico, allí en 1 Samuel 28:7, dice que entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme a una mujer que tenga un espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Bueno, tú conoces la historia. A esta historia se le llama la pitonisa de Endor. Era una mujer que hacía adivinaciones, y estos criados buscaron a esta dama para que le diera eso que este hombre Saúl quería, que era hacer aparecer supuestamente a este hombre Samuel. Pero recuerda, Samuel ya había fallecido, no podían poderlo hacer aparecer porque él ya había muerto. Y 1 Samuel 28:11 dice que la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. No voy a seguir con la historia, pero quiero relatarte lo que ahí enseña. Tú puedes leer todo el capítulo 28 del primer libro de Samuel, que esta mujer supuestamente hizo venir a Saúl, y este Saúl profetizó, dijo cosas, y como que es muy parecido, pero ¿saben? No es la realidad bíblica. Siempre el enemigo trata de parecerse, de disfrazarse a la verdad, pero nunca podrá con un escrito está. Y el escrito está es que los muertos nada saben, el aliento vuelve a Dios quien lo dio y dejan de existir. No es posible que Samuel venga allí porque Samuel ya había muerto. Pero Samuel dijo varias cosas, ese supuesto Samuel dijo varias cosas: que Saúl y todos sus hijos morirían, y un hijo, Isboset, hijo de Saúl, no murió, y varias cosas que predijo no se cumplieron. Así que un profeta falso, pero engañó a muchos. Quiero leerte una declaración de un libro para que miremos un detalle sobre los disfraces. Recuerda que aquí hay alguien que está tomando el disfraz o haciéndose pasar por Samuel. Te voy a invitar a que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, y miremos un detalle. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Recuerda que un principio que tiene el enemigo es disfrazar la verdad y hacerla parecer, porque algo que sea muy lejos de la verdad pues no va a engañar a nadie. Y la Biblia enseña que este Samuel tenía apariencia de Samuel y dijo algunas cosas que Samuel decía, por lo tanto tratando de engañar al rey Saúl. Aquí la Biblia dice que esta serpiente era el enemigo, es decir, que el enemigo es experto en disfrazarse. En vez de mostrarse como es, se muestra como una serpiente. Y además de mostrarse disfrazado, dice la Biblia, con que Dios dijo que no comáis de ningún árbol. Pues Dios no dijo eso. Dios lo que había dicho es: puedes comer de todos los árboles del huerto,
pero de este árbol no vas a comer. Y el enemigo dice que aunque Dios dijo que no comas de ninguno, mira cómo es astuto, torciendo y haciendo parecer la verdad al error, pero siempre prevalecerá la verdad sobre el error. Ese principio lo conoció el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 11:14. Él dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que este principio nos corre la cortina, nos corre el velo de saber de que el enemigo, sus secuaces, sus demonios pueden tomar disfraces de seres que ya murieron, porque el enemigo se disfraza de serpiente, se disfraza de ángel de luz, se disfraza de lo que sea. Así que una persona que va a consultar a un muerto, pues el enemigo se le disfraza y se le hace pasar por ese muerto, pero es para engañarlo y es para que la persona muera lejos de Dios y muera confiando en las tinieblas. Eso es lo que el enemigo quiere. Y quiero leerte lo que dice un libro llamado Patriarcas y Profetas sobre este suceso de Saúl y la pitonisa de Endor. Dice así: Patriarcas y Profetas, página 665, 666, dice: no fue el santo profeta de Dios el que vino. Escucha bien, no fue el profeta, no fue Samuel el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guardia de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomar la de un ángel de luz y simplemente cuando tentó a Cristo en el desierto, fue algo similar de lo que hizo allí con la pitonisa de Endor. Así que te quede claro, los fantasmas, simplemente la respuesta bíblica de si es un muerto el que se convierte en fantasma para existir, no existen, pero el enemigo y sus demonios sí se disfrazan de personas y toman disfraces de lo que sea, y a eso sí se les llama demonio. Así que en ese sentido sí existen o no existen, dependiendo la respuesta que te acabo de dar. Quiero que miremos un texto más del espíritu de profecía. El libro Evangelismo, la página 439. Dice así: Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos. Es decir, los demonios es muy fácil hacerse pasar por alguien que ya haya fallecido. Dice además, y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximamos al tiempo del fin, y habrá demostraciones de carácter asombroso y sobrenatural. Qué peligro esto, apreciados hermanos y amigos. Toda persona que anda consultando espiritistas, consultando hechiceros, está dándole la espalda a Dios y está en camino a su perdición eterna si no se regresa de esos malos caminos. Porque entre más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, tiempo del cual estamos viviendo hoy, más, dice aquí, van a haber estas demostraciones de espiritismo. Hay que tener mucho cuidado. El consejo es: dependamos de la palabra de Dios, y si usted necesita consultar a alguien, consulte a Dios, y es más que suficiente porque Él es el Todopoderoso. Te quiero leer algo más. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Es decir, si nos preguntáramos qué dice la Biblia sobre los muertos, simplemente dice que el muerto no sabe nada. Así que no hay que tenerle miedo a los muertos sino a los vivos. Sí hay que tenerle miedo es al enemigo y a sus demonios cuando usted se expone a todas esas situaciones de hechicería y brujerías, que aún hay mucha modernidad actualmente en eso, que la yoga, que el desprenderse, que el tema de la acupuntura y otros puntos que son bien complejos y se le llama magia blanca, y no hacen sino alejarte de Dios y estar encadenado en cosas malignas, y a eso también se le llama medicinas alternativas. Hay que tener mucho cuidado, y a eso se le llama la superstición, encanto de la superstición. Tenga cuidado, es mejor confiar en nuestro Dios. Voy a hablarte lo que dice Job capítulo 7, versículos 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá,
no volverá más a su casa ni conocerá más su lugar. La pregunta es, ¿podemos comunicarnos los vivos con los muertos? La Biblia dice, ni vuelva a su casa ni conoce más su lugar, por lo tanto no nos podemos comunicar con ningún muerto. Eso debe quedarte claro, solo podemos hablar con los que estamos vivos. Además, el Salmo 115, versículos 17 y 18 dice, no alabarán los muertos a Dios, ni cuantos descienden al sepulcro, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Amén. Me encanta este texto. Afirma, ningún muerto alaba. ¿Cómo va a alabar un muerto si ya se murió? Pero la Biblia dice, mientras tengamos vida, honraremos el nombre de Dios. Nosotros sí lo podemos alabar todavía. Y Deuteronomios 18, versículos 10 y 11, un texto más crudo, más fuerte, de cómo Dios lidiaba con esa parte en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá, voy a leerlo nuevamente. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni espiritista, ni quien consulta a los muertos. Toda esa lista está diciendo, por favor, elimine todo eso de su vida, descártelo, no es opción. Que voy a ir a consultar a aquel, que voy a consultar a este, a ver cómo me va a ir el siguiente año, cómo está mi pareja, si me está siendo fiel o infiel. No se meta en terreno peligroso y dependa siempre de Dios, que nuestra vida siempre sea de un escrito está. Entonces podríamos preguntarnos, ¿dónde están los muertos? Porque si no podemos hablar con ellos, si no podemos tener contacto, vamos a leer dos textos bíblicos que nos orientan. Dice la Biblia en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, ¿dónde están los muertos? Si van a ser resucitados cuando Cristo vuelva, pues están en el sepulcro. Esa es la respuesta, es clara. ¿Dónde los podemos encontrar? Están allá sepultados, enterrados. Mira lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Si serán despertados es porque están durmiendo. La Biblia habla que la muerte es como un sueño, así que no vayas a hablar con muertos porque no pueden hablar contigo. El enemigo puede aprovecharse de eso que quieres hacer. Si necesitas consultar, recuerda, consulta a Dios. Vamos a mirar un detalle más, una pregunta. ¿Cuándo los muertos recibirán entonces su recompensa? ¿Cuándo un muerto va a recibir su recompensa? Dice allí Pablo en 2 de Timoteo 4:8 lo siguiente. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Cuándo va a ser que nos van a dar la corona de la vida? En aquel día cuando Cristo vuelva. Antes estarán en el sepulcro descansando, durmiendo, no están en actividad, todo su trabajo acabó, están descansando hasta aquel día cuando Dios nos dará la recompensa. Así que si usted se despidió de un ser querido, recuerde que tiene esperanza de toda aquella persona que aceptó a Jesús en vida, cuando estuvo vivo en esta tierra. Cuando Cristo vuelva, tendrá la recompensa de la salvación y de la vida eterna. Además, voy a leer dos pasajes más. Dice allí 1 de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y cuando Él descienda del cielo, dice la Biblia, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo volveremos a ver a nuestros seres amados que murieron en Cristo? Cuando Cristo vuelva. Antes no los vamos a ver, antes no lo creas, antes no digas me encontré con este, me hicieron venir porque es el enemigo engañándote. Tenga mucho cuidado y aprenda a confiar en Dios y aférrese al escrito está, porque recuerda, los muertos en Cristo resucitarán primero solo cuando Cristo vuelva. Lo que suceda antes son solo apariciones malignas. Y dice además Apocalipsis capítulo 20 que mientras los impíos después de los 1000 años serán juzgados. Usted lo puede leer allí, capítulo 25 al 10. Dice que cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán, pero los que no hayan muerto en Cristo no van a resucitar. Ellos resucitan después de los 1000 años
y después de esos 1000 años resucitarán para ya tener su condenación. Así que la pregunta inicial de este tema es, ¿existen los fantasmas? Si hablamos de seres humanos, la respuesta es no. Ningún ser humano que haya fallecido puede hacer alguna aparición, puede irlo a visitar, puede tocarle las puertas, ninguno. Porque la Biblia dice, los muertos nada saben. Pero recuerda que entre más nos acerquemos al tiempo del fin, el enemigo y sus demonios van a tomar forma humana para engañarte y para hacerte creer de que ellos son el ser querido que tú tanto anhelabas, ver que te hicieron venir al abuelito y te están engañando. No lo creas, cree en la palabra de Dios, cree en Dios y aferrémonos a la segunda venida de Cristo. Que cuando Cristo vuelva, nosotros los que ahora estamos vivos, les hayamos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. Y si algún día faltamos, pues resucitaremos cuando Cristo vuelva. Así que espero, apreciado amigo, que te haya quedado claro este tema también y que no seas engañado, porque anhelamos también verte a ti junto a tu familia en el reino de los cielos cuando Cristo vuelva. Vamos a tener una oración. Eterno Dios, tu palabra, Señor, es fiel y verdadera y nos enseñas que muy pronto vas a volver por segunda vez. Pero mientras eso sucede, Señor, ayúdanos a confiar en tu palabra, a no creer en engaños y a no estar consultando espíritus, a espiritismo, a toda esta parte que tiene que ver con la magia, hechicería, Señor. Y perdónanos, Señor, si en algún momento alguien ha hecho esta situación. Y permite, Señor, que de hoy en adelante confiemos solamente en nuestro Dios, que los ángeles de Dios nos acompañen y que nuestra vida dependa de lo que dice tu palabra. Eterno Padre, que todos los que estamos aquí viendo este mensaje nos preparemos para tu pronto regreso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciados amigos, por acompañarnos nuevamente en este importante tema. Recuerda, comparte estos materiales para que muchas personas salgan del error y recuerda también suscribirte, apoya nuestro ministerio y estaremos compartiendo más mensajes de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y nuevamente muchas gracias por estar en nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Que el Señor te guarde.